Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Bendito es tu nombre, Señor. Siéntense, por favor, vamos a estudiar la segunda lección de fundamentos de la fe cristiana. Que Dios nos ayude. En la reunión anterior dimos inicio a este tema, fundamentos de la fe cristiana. Y dimos lectura al Salmo 68, versículo 11, que dice, el Señor daba palabra, y había gran multitud de las que llevaban buenas nuevas. Si el Señor no trata con nosotros y nos da palabra para llevar esa palabra, no podemos formar parte de esa multitud que lleva buenas nuevas. Por eso es tan importante el aprendizaje de las Sagradas Escrituras. Creemos que nosotros, yo creo que esta congregación, espero no ser un soñador, sino un realista, espero que esta congregación, Dios trate con usted y conmigo, ¿sí? Para que pertenezcamos a esas multitudes. Hay mucha necesidad de predicar el Evangelio. Hay mucha necesidad de predicar el Evangelio, ¿sí? De que las personas que nos ven y conocen se den cuenta de por qué nuestra vida es muy diferente a la forma de vivir de la mayoría de las personas que habitan en este planeta. Usted conoce, tendrá usted amistades, familias, ¿cómo viven? ¿Cómo viven? Usted ora por esas familias que tiene, que están, algunos toman mucho, otros andan de un lado para otro haciendo cosas indebidas. Realmente pudiéramos sentir esa compasión por esas almas. No les digo que vayamos a Hong Kong o a otro lado, ni a Arteaga, sino que vayamos a nuestra familia inconversa. Que tengamos compasión de esa familia, que se levante un clamor en nuestro corazón por esa familia que está perdida y que si muere hoy, ¿a dónde se va? ¿Sí ha pensado usted en eso? Esa era la carga del Señor Jesucristo y se la depositó a sus apóstoles y los apóstoles se la depositaron a discípulos y así en estos 2000 años. Desafortunadamente, hace 200 años empezaron a meterse personas a la iglesia, bueno, desde hace muchos años, pero empezaron ya todos a meterse de pastores sin realmente un llamado del Señor, ¿verdad? Y metemos a personas que enseñen en las congregaciones sin que realmente tengan aún unos sin haber nacido de nuevo. Dios. Mateo 9, 35 al 38 dice de la siguiente manera: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nuestro Señor Jesús a eso vino. Por eso enseñaba el evangelio del reino. Ahí lo vemos con mucha claridad. No dice primero que sanaba toda enfermedad, sino que predicaba el evangelio del reino. ¿Sí? Y al proseguir su camino,
Contempló, ¿qué fue lo que contempló? Multitudes de personas extenuadas. ¿No ha visto usted personas extenuadas? ¿No ha visto? Yo me pongo a ver las noticias en la noche y proyectan dónde están los hospitales y las familias de los enfermos afuera, extenuados, cansados, sufriendo, abatidas. Y si eso que lo estamos viendo no nos conduele, pues quién sabe si tengamos el Espíritu de Dios en nuestro corazón. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Qué pasó con Jesús? El versículo más corto de la Biblia, cuando el Señor fue que murió aquel amigo de él con sus dos hermanas, Lázaro, dice que el Señor Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Porque estaban desamparados, estaban llorando por el muerto, no sabían qué hacer. El Señor sabía que lo iba a resucitar. Si no lloró por la muerte de Lázaro, como dicen algunos. Mirad cuánto le amaba. No, le amaba mucho como te amo a ti y a mí si somos hijos tuyos. Él sabía que lo iba a resucitar, pero Jesús lloró de ver a la gente extenuada, angustiada. ¿Verdad? ¿Cuántos funerales hay? Infinidad de funerales hay en este tiempo. Y Dios nos está enseñando esa visión. Mírenlos, cuánta angustia, cuánto dolor. Y tú tienes la respuesta para esa gente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí? ¿A cuántos amigos tienes su número telefónico y les hablas? Quiero platicar contigo. Necesito decirte un mensaje. No quiero saber nada. Bueno, insistes, pero antes tienes que orar por esas personas, porque estamos en una guerra espiritual. Una guerra espiritual. Y creo que les he dicho, cuando yo estuve en el ejército, te enseñan cómo es en los ataques. Los ataques al ejército contrario, primero es con las baterías, los cañones. Ahora ya es otra cosa, ¿no? Pero así nos enseñaron en 1961, 62, 66, que estuve ahí en el ejército. Primero la artillería pesada y luego la infantería. Aplicado esto a nosotros como ejército de Dios, primero es la oración, la oración, la oración. Levantar un clamor por esa gente que decimos que amamos, pero nos amamos más a nosotros porque no les decimos las cosas que están por suceder si es que se mueren sin Cristo. ¿Sí? Y qué responsabilidad tan enorme, tan grande tiene la verdadera iglesia. Si es que somos parte de esa verdadera iglesia o solamente somos simpatizantes del Evangelio. ¿Sí? Las vio extenuadas, abatidas, las vio como ovejas sin pastor. Esa visión debe de ser muy clara para usted y para mí. ¿Sí? Miremos qué nos dice Efesios 2, versículo 12. ¿Qué nos dice Efesios 2, versículo 12? Dice, en aquel tiempo, hablando de usted y de mí, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Éramos personas fiesteras, bueno, yo fui muy fiestero, pero yo estaba ahí, ¿sí? Ajeno a los pactos de la promesa, vivía yo sin esperanza y sin Dios en el mundo. Tenía yo una religión. Y cuando me hablaron de Cristo no quería absolutamente nada oír de Cristo porque yo estaba aferrado a mi religión. Por eso ir a predicar el Evangelio no es cualquier cosa, hay una oposición, estamos en una guerra. ¿Con quién? Con Satanás, que es el que los tiene con los ojos tapados, los ojos cerrados. Y nosotros tenemos la llave, que es el Evangelio de poder. Pero, ¿qué estamos haciendo? Necesitamos realmente recapacitar.
Yo no sé cuántos años tenga usted, los que me están viendo en el Evangelio. No sé cuántos años tenga usted caminando, ¿sí? Pero ¿se ha dado cuenta usted del privilegio que nos ha dado Dios de ser sus mensajeros a la gente que está perdida? ¿Ha pensado en ese privilegio? ¿Sí? Que muchos quisieran tener si se dieran cuenta. Por eso dice que aquellos que van a venir a Cristo en estos últimos serán los primeros. Los últimos serán primeros, vendrán con un fervor a nosotros porque ya nos quedamos calmados, estamos tibios y nos van a vomitar si seguimos viviendo así. Necesitamos arder como los serafines por Cristo. Sí, los serafines le decían, santo, santo, santo. Adoraban al Señor. Sí. Así están mucha gente sin esperanza y sin Dios en el mundo y no se dan cuenta. Nosotros sí sabemos que están sin esperanza y sin Dios. Así estábamos. Usted y yo de alguna manera éramos como esas multitudes que contempló el Señor Jesucristo. Caminábamos extenuados, abatidos por los conflictos de la vida y para olvidarlos nos refugiábamos en muchas cosas que nunca nos sacarían adelante. Adulterio, fornicación, alcohol, viajes y muchas cosas. Pero vivíamos sin Dios y sin esperanza y cuando se acababa la fiesta terminábamos extenuados, abatidos por los conflictos de la vida. Y así camina mucha gente. Urgía efectuar una gran obra de cosecha espiritual y todavía sigue urgiendo, ¿sí? ¿Verdad? ¿Qué era? Porque dice Jesucristo dijo, mas los obreros eran pocos. Los obreros eran pocos y por lo que se ve, ese problema ha persistido hasta nuestros tiempos. Queremos un Dios complaciente que nos ayude a nosotros, que nos dé un buen trabajo, que nos dé salud. ¿Y para qué quieres la salud? ¿Sí? ¿Para qué quieres ser sano o sana si no estás siendo útil en el reino de Dios? ¿Para qué? ¿Sí? Si nos preguntáramos. Que hay mucha gente que dice, Señor, si tú me sanas te voy a servir. Y lo sana y el Señor sabe que no lo van a hacer. Si hacemos promesas, por eso dice la Biblia a Dios, no le hagas promesas nunca. Sí, no le hagas promesas, ¿no? Entonces, urgía, los obreros eran pocos, por lo que se ve ese problema ha persistido hasta nuestro tiempo. Y el versículo 38, de ahí que estamos viendo, observamos algo, ¿sí? Rogad ¿a quién? Al Señor de la mies. Rogad al Señor de la mies. Y aquí observamos algo. La necesidad de obreros no constituye un llamamiento. Los obreros no deberían ir hasta que sean enviados. Rogad al Señor de la mies que Él envíe obreros a su mies. Hay muchos que han salido motivados con una falsa motivación de llenar la congregación. Ande, vaya usted, predique y tráigalos acá. ¿Cómo es posible? Y tienes cantidad de gente sentada que no conoce ni ha nacido de nuevo. Esa es la iglesia débil que hay. No tiene poder. ¿Sí? No tiene poder. Bendito sea Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es el Señor de la mies. Hay necesidad de obreros, mucha necesidad, pero necesitamos ser instruidos. Si no nos gusta la instrucción, ¿les gusta la escuela? ¿Les gusta la escuela? Ahorita están bien porque ni van, ¿verdad? Son pocos la gente que les gusta estudiar, que les gusta ir a la escuela. ¿Por qué? Porque quieren forjarse una meta de llegar a ser profesionistas y tener un buen trabajo. ¿Sí? ¿No? Entonces, necesitamos instrucción antes de ser enviados. Marcos 3, según lo que dice la palabra, es lo que estamos predicando. Marcos 3. ¿Sí? Ver con claridad
cómo es que Dios envía a sus obreros. Marcos 3. ¿Ya lo tiene usted? Marcos 3, versículos del 13 al 15. Dice, después subió al monte y llamó, ahí está, llamó así a los que él quiso. A los que él quiso, o sea, date cuenta que Él te llamó porque Él quiso. ¿Y qué estamos haciendo con ese santo llamamiento? Porque tú no querías ni yo tampoco. Llamó así a los que Él quiso. Y vinieron, o sea, obedecieron y vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Y después de estar con Él preparándolos y para enviarlos a predicar. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sí? Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Antes de ser enviados necesitamos la instrucción. Llamó a Él, Él los llamó, obedecieron y vinieron y estuvieron con Él preparándose y luego los envió a predicar. Y tercer punto, les dio autoridad. ¿Por qué la autoridad? Porque tenemos lucha, no tenemos lucha contra los hombres. Tenemos lucha contra las huestes satánicas. ¿Sí? Tenemos lucha contra Satanás y sus demonios. No nos mandan a echar fuera demonios, sino a predicar la palabra. A predicar la palabra. Y se nos vienen encima, pero el Señor es nuestro escudo, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Él nos dice que nos pongamos la armadura de Dios, no la armadura cualquiera. ¿Sí? La armadura de Dios, el cinturón de verdad. Tenemos que ser veraces en todos los aspectos. Así esa verdad vaya en contra de nosotros. Cuidado con decir mentiras, porque ahí se mete el diablo. ¿Cuántos de nosotros estaremos así viviendo sin darnos cuenta porque nos han enseñado el medio evangelio, no el evangelio completo? Sin santidad nadie verá al Señor. Si tú no caminas en santidad, la gente no va a ver al Señor. Va a ver a una persona que habla lo que no vive. ¿Verdad? Y les dio autoridad. Si usted está viendo, me están viendo aquellos por internet, si usted está viendo y oyendo lo que se ha dicho en esta noche y la clase anterior y se ha interesado por aprender y luego ir a la mies, si es así, doy gloria a Dios. Porque no soy yo el que estoy haciendo el llamado, yo solamente soy una voz. El Señor es el que hace el llamado. Incluso hasta para servir aquí. Para servir aquí es el que hace el llamado el Señor. No es para cualquiera el servicio de Dios, es para aquellos que Dios llama a conformar su cuerpo. Bendito Dios. Hoy estudiaremos la infalibilidad de las Escrituras. La infalibilidad de las Escrituras, es decir, que no tiene ningún error. La iglesia romana se atreve a comparar al Papa con Dios, que dice que es infalible. Ningún hombre es infalible, todos fallamos. Sí, pero nosotros no estamos interesados en aprender para poder confrontar a las personas, no con mansedumbre, no para imponer las cosas de Dios, sino que vean que hablamos con autoridad. ¿Por qué habla usted con autoridad? Porque su conducta respalda lo que está usted diciendo. Si usted tiene una conducta inadecuada y habla el evangelio, no tiene usted ninguna autoridad. Se metió usted a donde no lo llamó el Señor. Esa es la autoridad que nos da el Señor, nuestra conducta. No somos perfectos, pero somos temerosos de Dios, somos muy tentados, pero huimos de las pasiones juveniles, no las confrontamos. ¿Sí? Entonces,
la infalibilidad de las Escrituras, es decir, no tiene ningún error. Ese es el subtema de hoy, la infalibilidad de las Escrituras. Otros teólogos usan el adjetivo calificativo de inerrancia. Para usted escuche esa palabra, inerrancia quiere decir sin error. Esta palabra que está aquí no tiene ningún error. Ningún error. ¿Por qué no tiene ningún error? La misma palabra nos lo enseña. ¿Por qué? Vaya conmigo a 2 de Timoteo 3, por favor. 2 de Timoteo, segunda epístola del apóstol Pablo a su amado hijo en la fe, Timoteo. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 3. Versículo 16 y 17. ¿Ya lo tiene usted? Dice, toda la Escritura, ¿cuánto? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Todo lo que lee usted desde Génesis, Apocalipsis, es palabra de Dios. Cuando usted lee las Escrituras, ¿quién le está hablando? Dios es el que nos habla. ¿Quiere usted, como muchos andan buscando profetas, usted quiere que le hable un profeta? Lea a Isaías, a Jeremías, a Oseas. Son los profetas verdaderos de Dios. ¿Sí? Bendito sea Dios. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aleluya. Toda Escritura, o sea, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es inspirada por Dios. Alguien podría decirle, pues cuando Pablo escribió la epístola de Timoteo no estaba terminada la Biblia, por eso tiene usted que ser instruido, ¿sí? Para que vea usted en 1 de Timoteo 5, versículo 18. Entonces le respondería a usted, ¿qué dice 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 18? Dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Está escribiendo Pablo lo que escribió Mateo capítulo 10, versículo 10. Vaya conmigo Mateo capítulo 10, versículo 10. ¿Sí? ¿Qué dice Mateo capítulo 10? Versículo 10, la Biblia nos defiende a nosotros no tenemos que defender la Biblia, la palabra. ¿Sí? Mateo capítulo 10, versículo 10 dice, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero, ¿qué dice? Es digno de su alimento. ¿Sí? Por eso es importante la instrucción, para que no te dejen y te saquen de la jugada. Porque hay personas que estudian la Biblia para confrontarnos a los evangélicos. Y hay muchos evangélicos que no estudian la palabra, nada más van a escuchar y escuchan a veces muchas cosas que no tienen ningún contexto, ninguna validez. Les gusta más escuchar fábulas de que aquel estuvo muerto y resucitó y estuvo en el cielo y bajó. Yo escuché muchas de esas fábulas. Y la gente iba corriendo a esos lugares. ¿Sí? Tenían comezón de oír, pero no les gustaba escuchar la palabra. Y a mucha gente no les gusta escuchar la palabra. Si usted pasa un día sin leer la Biblia, usted perdió las 24 horas del día. ¿Sí? Y el problema va a ser su vida. ¿Dónde va usted a pasar su vida eterna? No se confunda. No se confunda, ¿sí? Dijo el Señor en Mateo que solamente van a entrar al reino de los cielos. ¿Quiénes? Los que hacen la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre está aquí en la palabra, ¿sí? Amén. Entonces, Lucas también, el Evangelio de Lucas también habla lo mismo. Lucas 10, por favor, acompáñeme. Lucas 10, versículo 7. Y debería usted tomar nota o escuchar otra vez lo que está usted oyendo y prepárese para contender por el Evangelio, por predicar la palabra.
Lucas 10, versículo 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero, ¿qué? Es digno de su salario. Ahí está otra vez. ¿Sí? Luego el apóstol Pedro habla de las epístolas escritas por Pablo como escrituras. Mire, vaya conmigo a Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. A mí no me enseñaron esto cuando yo empecé a caminar con el Señor. Sí, y no estoy culpando a nadie, porque luego es que el pastor no me enseñó, no. Las relaciones muy personales entre tú y Dios. Sí. Fuimos llamados a estar en la comunión con Cristo. Y si podemos tener comunión con el pastor, qué bueno. Pero la comunión primero es con Cristo, con Cristo, con Cristo. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 15 y 16. Fíjese lo que dice el apóstol Pedro. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Cuáles son las otras escrituras? Las del Antiguo Testamento. Entonces, toda palabra, toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, se nos enseña en este pasaje de 2 de Timoteo 3, versículo 16, que toda la escritura, sin excepción, ¿sí?, es inspirada por Dios. Por tal motivo, el que enseña no enseña sus conceptos personales. A mí en alguna ocasión me han preguntado, alguien me dice, pero ¿usted qué piensa, hermano? Lo que yo piense no te ayuda para nada. En lo absoluto, yo te voy a decir lo que piensa Dios respecto a lo que me estás preguntando. ¿Sí? Porque luego queremos quedar bien con la gente, y como dice Pablo en Gálatas 1, versículo 10, si yo quedara bien con los hombres, quedaré yo mal con Dios y no sería yo siervo de Cristo. ¿Sí? ¿Quieres tener menos amigos de verdad? Háblales. Los amigos que no quieren nada con Cristo te van a abandonar. ¿Para qué los quieres? ¿Para qué los quieres? Entonces, se nos enseña entonces en 2 Timoteo 3, versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Por tal motivo, el que enseña no enseña sus conceptos personales. Primero de Corintios capítulo 1, mire, capítulo 1. Primero de Corintios capítulo 1. Capítulo 2. Versículo 13. ¿Ya lo tiene? Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. A veces se predica sin escritura, sin la Biblia, ¿sí? Y usted no conoce, muchos no conocen. Les pregunto, y aquellos que me están viendo, ¿ha usted leído la escritura desde Génesis a Apocalipsis en el tiempo que lleva usted como cristiano? Aquí habría algún honesto u honesta que me dijera, pastor, no lo he leído, no quiero avergonzar a nadie. Sí, pero si usted no lo hace al final del tiempo, usted va a ser avergonzado, no por mí, sino por Jesucristo. ¿Sí? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. No es un juego, les he dicho aquí, no es un juego. Ustedes son almas que Cristo ganó con su sangre. No son para hacer negocio con ustedes. ¿Sí? No es un negocio el llamamiento. Es algo que viene del cielo. Aleluya. ¿Sí?
Bendito Dios. ¿Sí lo está usted viendo conmigo? Qué tremendo. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Escuche, predicadores, mejor ni los escuche, mete mucha filosofía y son muy cultos, te hablan de Platón, te hablan de este, te hablan del otro, y como dijo, no sé, pero no se van a la palabra de Dios. Es basta y suficiente para cambiar corazones. No podemos adornar la palabra de Dios, pero su vida sí la puede adornar. Dice Tito, que cuando somos obedientes adornamos el Evangelio. ¿Sí? Y Dios es glorificado a través de nuestra vida. Bendito eres. Segunda de Pedro 1, por favor. Segunda de Pedro 1. ¿Sí se acuerda cuál es el tema que estamos viendo? Y el subtema, la infalibilidad de las Escrituras, la inerrancia, es decir, que no hay ningún error en ella. Y vamos a ver otros temas también. Sé que les dije, primera de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro. A ver. Sí, no, es segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, disculpen. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Amós, Jonás, Abdías, Zacarías, Malaquías, etc. Ellos no hablaron de su propio arbitrio, de su sabiduría humana, sino hablaron cosas inspiradas por Dios. ¿Sí? Y cuando usted se prepara, Dios va a hablar a través de usted. Quiere el Señor voces, trompetas, como decía el profeta Isaías. Pon a tu boca trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Ojalá que usted y yo fuésemos de esas trompetas. Anunciar a la iglesia su rebelión. Su rebelión, su pereza espiritual. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Sacudirlos. ¿Sí? No nos gusta ese tipo de situaciones. Dicen es que eres muy religioso, muy legalista. Por favor, legalice es aquel que rechaza predicarle a los homosexuales, a las lesbianas, a los borrachos, a los adúlteros. De ahí venimos. Esos son los legalistas. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Amén. Entonces, volviendo a 2 de Timoteo 3, versículo 16, por favor. Entonces, debido a que la Biblia es infalible, entonces tiene utilidad. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar y hacer discípulos a todas las naciones. Pregunto, aquí está Jorge, yo no sé si está llevando a cabo su sacerdocio en su casa, solamente Dios lo sabe. Los varones que vienen aquí están llevando a cabo su sacerdocio. Las mujeres que no tienen marido vienen aquí, están enseñándoles en su casa la palabra de Dios. Para no andar buscando a sus hijos en las noches por otros lados, porque saben la palabra, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. No vas a andar buscando en las madrugadas a tus hijos y a tus hijas. ¿Por qué? Porque Dios se compromete, instrúyelo y instrúyela y mi palabra lo va a detener. Una vez un muchacho dio un testimonio, ¿sí?
donde él decía, me quería yo ir con mis compañeros de la preparatoria a tomar, pero me acordaba yo de mi maestra de la escuela dominical, de lo que me enseñaba de Cristo, y eso me detenía. ¿Mm? Qué importante es tener el privilegio de enseñar a los niños y adolescentes, porque te preparas en oración con el Señor y estudiando la palabra. Pero si tú estás enseñándole a los niños y te preparas el domingo en la mañana porque toda la semana no le diste tiempo, mejor no hagas eso, porque vas a tener problemas graves. Maldito todo aquel que hace indolentemente la obra de Jehová. Y les aseguro que muchos estamos de esa manera y no nos hemos dado cuenta. Porque engañoso, ¿qué? Es el corazón, y perverso más que todas las cosas. La palabra es exhortación, pero también consuela. Sí, bendito sea Dios. Entonces, debido a que la Biblia es la infalible palabra de Dios, es útil para enseñar doctrinas. Vamos a ver doctrinas. Esta es una de las doctrinas, que la palabra de Dios es inerrante, que es infalible. Dios nos habla de la Trinidad. Aunque esta palabra no está en la Biblia, pero la vemos desde Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Se acuerda que dice Elohim? Elohim es Dios en plural. Hagamos, ahí está el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Sí? Génesis capítulo 11, versículos 6 y 7, cuando la torre de Babel, ¿qué dijo el Señor? Bajemos, porque estos quieren llegar al cielo. Bajemos y confundamos sus lenguas. ¿Mm? Isaías 6, versículo 8. ¿Qué cosa dice? Vaya conmigo a Isaías capítulo 6, versículo 8, por favor. ¿Qué pasó con Isaías cuando el Señor le dio la visión? Y después de que limpió sus labios y fue perdonado, tu pecado es perdonado, le dijeron. Sí, Isaías capítulo 6, ¿ya lo tienen? Versículos 7 y 8, dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahí está. Y ya después de ese paso, dice el profeta Isaías, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré en singular? ¿Y quién irá por nosotros? Ahí está el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Sí, los testigos, los mormones dicen que él decía los ángeles, porque esa es la enseñanza. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, si aún un ángel del cielo viniera con nuestro evangelio, sea ¿qué? Anatema, sea maldito. Desgraciadamente ahí están los mormones bajo esa maldición, y los testigos de Jehová y otros tantos. ¿Sí? Esos que creen en el ángel de la guarda, ¿no? Bendito sea Dios. Amén. Entonces, Mateo 28, 19, ¿cómo vemos ahí la Trinidad bautizando en el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Juan capítulo 5, versículo, vaya conmigo por favor, Primera de Juan capítulo 5, versículo 7, también ahí nos dice el Señor, para que usted sepa cómo no defender, sino decir, esta es la verdad, esta es mi verdad. No existe la palabra Trinidad, pero la palabra nos dice que es un Dios triuno, que es un Dios trino, ¿sí? Primero de Juan 5, versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno, etcétera. ¿Sí? ¿Verdad? La doctrina de los ángeles también, tenemos que ver todo esto. La doctrina de los ángeles, ¿cómo vamos a hablar de la doctrina de los ángeles? Con la misma palabra, Salmo 148, vaya conmigo por favor. ¿Sí? La misma palabra de Dios nos muestra lo que tenemos que hablar. No tenemos que andar inventando en lo absoluto. Salmo 148, versículo 2 y versículo 5 dice, alabadle vosotros, ¿quién?
todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Versículo 5, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Él mandó y fueron creados. Ahí no nos habla como hizo el Señor con sus manos al hombre cuando lo hizo de barro. Él dio la palabra y fueron creados. ¿Lo estás viendo conmigo? Ese es el poderoso Dios que quiere usar tu vida después de haberla comprado para Él. ¿Sí? Porque no te perteneces en lo absoluto. Si lo sigues pensando así, pues por eso vivimos como nosotros queremos vivir el Evangelio, un Evangelio que no es el verdadero. La creación del hombre también, como Dios crea, ahí está Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Vamos a ver la doctrina del pecado, la armatología, ¿sí? La doctrina del pecado, la doctrina de la salvación, etcétera. Bendito es Dios, ¿sí? También las escrituras sirven para redarguir, 2 Timoteo 3, por favor. Sirven para redarguir. Para redarguir, ¿qué cosa es redarguir? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, o sea, para reprensión. Para reprensión, para reprensión. ¿Cómo vas a reprender a alguien de tu familia que toma mucho? Llévalo a la palabra, ahí donde dice, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios entrarán al reino de los cielos. Mira, pero es que no puedo dejar el vicio. Pues Dios te puede ayudar. Es poderoso Dios. Si tú quieres, Dios te puede ayudar a dejar esos vicios. Cualquiera que sea. No hay imposibles para Dios. No hay imposibles para Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Amén. Entonces nos dice directamente las cosas que desagradan a Dios, la palabra del Señor. ¿Sí? Nos dice, nos redarguye, nos dice, esto es lo que no le agrada a Dios de tu vida. Yo te quiero, yo te amo, pero Dios te ama más que a mí, más que yo a ti. Toma, ahí está la palabra. En la gracia común Dios ama porque el sol sale para justos e injustos. Hay una gracia común y hay una gracia salvadora. Bendito sea Dios. Entonces la Biblia nos dice directamente las cosas que desagradan a Dios y es provechosa para refutar los errores y al propio Satanás. Es la espada del Espíritu la palabra, ¿sí? La espada del Espíritu y con esa peleas con Satanás, así como nuestro Señor Jesucristo tuvo su enfrentamiento cuando le salió Satanás, luego lo busca Mateo 4 del 1 al 11. Pura palabra se habló ahí entre los dos. Y el Cristo de la gloria le refutó. Escrito está, al Señor tu Dios adorará a Satanás. ¿Sí? Aleluya. Bendito Dios. Y aunque no quiera, Dios lo hace que se doblen las rodillas de los demonios. ¿No pasó así con Jesucristo cuando vino hecho hombre? Has venido antes de tiempo, le decían. Has venido antes de tiempo. Mira, mándanos allá, mándanos a los puercos, mándanos a los puercos. Nos vas a sacar de aquí, mándanos a los puercos. Y los mandó. Era una legión de demonios en ese hombre. Y los puercos, ¿qué pasó? Se ahogaron. Y esa región vieron el milagro de la liberación de aquel hombre y en lugar de glorificar al Señor, querían tener puercos. Le dijeron, vete de aquí para que no acabes con nuestro negocio. ¿Sí? Como los cabarets y donde hay prostitución, ¿no? ¿Verdad? Bendito es Dios. Entonces, Dios, la palabra de Dios es provechosa para corregir. Ahí está. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, ¿para qué más? Para corregir.
no solo señala lo que es erróneo, sino que nos enseña la forma en que se pueden enderezar las vidas. Un ejemplo, Efesios 4, versículo 28. ¿Sí? Efesios 4, versículo 28. ¿Ya lo tiene frente a sus ojos? Efesios 4, versículo 28. Ahí está, corrigiendo. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La primera parte de este versículo se considera la reprensión. ¿Sí? El que hurtaba, no hurte más. No hurte más. ¿Sí? Amén. Bendito Dios. Y la segunda parte es corrección. Es corrección. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Sí? Ya no robe, sino trabaja. ¿Sí lo está usted viendo conmigo? Es provechosa para corregir. Te dice la reprensión y luego viene la corrección. También dice que la palabra de Dios es útil para instruirnos en justicia. En justicia, la palabra de Dios nos da una manera detallada, de manera detallada, las cosas que comprenden una vida justa. Vamos otra vez a 2 Timoteo 3. Ahora el versículo que sigue, versículo 17. A fin de que el hombre de Dios, escuche, discípulo, discípula, el hombre y la mujer de Dios, el hombre y la mujer de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es útil para instruirnos en justicia. La palabra de Dios nos da de manera detallada las cosas que comprenden una vida justa. Ningún otro libro, ninguna biblioteca puede hacer sabio al hombre para salvación. Solo la Biblia. Solo la Biblia nos puede hacer hombres y mujeres aptos. ¿Para qué? Para toda buena obra. La mies es mucha, los obreros son pocos. Parece increíble que después de 2000 años el Señor sigue diciendo lo mismo. La mies es mucha y los obreros pocos. ¿Sí? La mies es mucha, los obreros pocos. No se trata de que de repente el pastor dice, vamos a hacer una campaña en la colonia, la Guayulera o otro lado. No, la campaña es personal. ¿Sí? Es usted predicando el Evangelio en cualquier lugar donde se desenvuelve, ¿sí? Con sus vecinos, con su familia, en la escuela, en el trabajo. Y aun cuando va usted al mercado, lleva sus folletos. Ahí hay muchos folletos en la página para llevarles, mire, esto me sirvió a mí. Léalo, por favor, y si necesita, ahí está la dirección. Nos puede buscar. Dios nos ayude, porque hay una sentencia que el Señor dijo, ¿sí? El que me confesare delante de los hombres, yo lo voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me negare, yo lo voy a negar delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Iglesia, qué tremendo es lo que Dios nos encargó para ir y hacer discípulos, pero primero tenemos que ser instruidos, ser discipulados, ¿sí? Si usted no lee la Biblia, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, entonces no está el hombre nuevo dentro de usted, porque ese hombre nuevo anhela comer esta palabra. Por favor, vea el termómetro en este momento. Usted
se alimenta de la palabra todos los días al hombre nuevo que hay, o si no, no hay nada en su vida, no hay nada. Se lo quiero decir con claridad, ¿sí? Porque el hombre nuevo come palabra, come palabra. Come palabra. A veces se mete el hombre viejo para tratar de impedir muchas cosas, pero es ahí donde nosotros tenemos que empujar. Tengo un compromiso con el Señor, por encima de todo y de todos. Sí, el teléfono celular, por allá lo dejo, lo apago. Si me hablan por teléfono, dile por favor que estoy con mi Señor. ¿Sí? Hubo un pastor allá en Corea, en Surcorea, Corea del Sur, que dicen que estaba en su oficina leyendo su palabra y orando a Dios. Y le habló el presidente de esa nación y le dijo a su secretaria que tenía prohibido de parte del pastor: quien quiera que me hable, estoy con mi Señor. Su familia no le hace, estoy con mi Señor. Nosotros somos muy irreverentes. Hace rato leyó nuestra hermana Nerea el Salmo 130, que a mí me toca mucho ese salmo, cuando dice: si mirase los pecados, ¿quién podría sostenerse? Pero hay algo que usted ni yo lo hacemos. Pero en ti hay perdón, ¿para qué? ¿Usted reverencia al Señor con su vida? Aquí cuando estamos reunidos antes, ¿sí? Le ponen en su celular, le bajan el volumen, pero tiene su vibrador. Y yo me percato cuando estoy predicando, cuando sale uno para allá o sale otro para allá, porque le están llamando por teléfono. Eso es irreverencia y Dios te está viendo. Como les he dicho, cuando vengamos otra vez a reunirnos aquí, o cuando te reúnas en tu casa, que vas a hacer el discipulado con tu familia y vas a estudiar y vas a levantar tu campamento en tu casa, no estás para nadie. Si tienes los teléfonos todavía que tenemos nosotros, quítalo, descuélgalo y no estás para nadie. ¿Por qué? Porque tienes tu tiempo con el Señor. Tienes tu tiempo con el Señor. Amén. Ese es lo que Dios nos quiere hablar y nos quiere enseñar en los fundamentos de la fe cristiana. No sé cómo estés en el tiempo que tengas de cristiano, de cristiana, pero es tiempo de que nos investiguemos a nosotros mismos, como dice 2 Corintios. ¿Sí? ¿Qué cosa es lo que dice 2 Corintios? Que nos veamos a nosotros mismos si estamos en la fe, al menos que estemos reprobados. ¿Estás en la fe? Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Oramos al Señor Padre, deseando con todo mi corazón que seas tú el que estés hablando a través de mi voz, Señor. Que la congregación donde me pusiste de pastor, y lo digo en fe también, pueda saber, conocer, Señor Padre, que yo no trato de maltratarles, sino avisarles, Dios, alertarles, Señor, como dice tu palabra. Señor, como enviabas a tus profetas, alertar a tu pueblo, que despertaran, que volvieran en sí, porque se habían vuelto a otros caminos y a otros dioses. Probablemente dentro de nosotros no tengamos imágenes en casa, pero tenemos otras cosas, Señor. A veces el trabajo se convierte en nuestro Dios. A veces nuestros hijos, a veces el cónyuge, Señor, se convierte en nuestro Dios y no tenemos un tiempo especial para que tú estés con nosotros y prepararnos para que tú nos envíes a esa mies. Necesitamos, Señor, esa visión que tú tuviste cuando veías las multitudes, Padre bendito Dios de la gloria, como ovejas sin pastor, extenuadas, cansadas, llorosas, dolidas, Padre bendito Dios, te compadeciste y le dijiste a tus apóstoles: rogad al Señor de la mies, rogad al Señor de la mies, Señor, y yo te ruego, Señor, no que envíes obreros a tu mies, sino que me envíes a mí, Señor. Heme aquí. Así te dijo Samuel cuando era un adolescente que oíste y te dijo: heme aquí, Señor. Así te dijo el apóstol Pablo: ¿qué quieres que haga, Señor?
Ayúdanos, Padre. Ayúdanos para cuando estemos delante de ti, no nos vayamos a alejar avergonzados, Señor, o nos digas, apartaos de mí, nunca os conocí. Por favor, Señor, ayúdanos, ten piedad y persevero en oración por cada uno de los miembros de esta congregación, Señor, rogándote, Padre, que si hay alguno que no ha nacido de nuevo, que le concedas el nuevo nacimiento, Padre, que no sea simpatizante nada más, sino habiendo nacido de nuevo será una persona que obedece lo que tú dices en tu santa palabra, Señor. Por favor, te dará el primer lugar a ti, Señor de la gloria, Padre. Por favor, Señor, gracias por este tiempo. Vamos a partir de aquí, pero no de tu presencia. Te ruego que bendigas a los que estamos aquí, a los que nos están viendo por internet. Padre, la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Señor. Y si hoy vienes por tu iglesia, Señor, que no se quede ninguno de esta congregación aquí, Señor, sino que nos levantes a todos, Padre. Te lo suplico, te lo suplico, te lo imploro, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Dios les bendiga mucho. Dios les guarde.